Hola, bienvenidos a Autor Material. Hoy nos visita Che Sandoval, director y guionista chileno radicado en Buenos Aires. Con él conversaremos sobre sus trabajos y sus futuros proyectos. Bienvenidos. Are you ready? Sí. Yes. Oui. ¿Qué querés? Tengo que hablar. Andate, llamo a la policía. Es que somos hermanas. Tu mamá y mi papá tuvieron algo y naciste tú. Y te quería pedir que me acompañaras a Chile para que saliéramos de la duda. Y andate. Estoy pensando en irme a Chile así. La convenciste. Es la hija de Juliana, tu hija abandonada. Está obsesionada contigo. Estoy obsesionada con encontrar a mi hermana. ¡Marty! ¡Soy yo, boluda! Y si el resultado es positivo, voy a sentir que somos hermanas. Me enamoré de César. Yo de chica solo me sentía libre en la cama. Y me la pasaba en la cama, cogiendo. Martina y el complejo de Electra. Mi problema es la concha. La concha de tu padre. Hola Che, bienvenido. Gracias por estar hoy con nosotros en Autor Material. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por invitar. Oye Che, en estos tiempos en donde uno suele ver muchas películas y series por streaming, ¿cierto? Uno tiende a revisar o a revisitar diferentes películas, sobre todo las que uno se las prefería. Yo, por ejemplo, siempre revisito Seven de Fincher. ¿Cuál es dentro de tus películas favoritas la que tú revisitas continuamente o la que está dentro de tus favoritas? Yo creo que las dos películas que más he visto son Stranger Than Paradise y Entre Faces y Husbands de Cassavet, pero no sé si la he revisitado en cuarentena, como que no sé si ha sido como... De hecho, me parece que fueron películas que vi más como en el pasado, como cuando era estudiante. Ok. Era como que uno se obsesionaba con ciertas películas. Me pasó en algún momento con Taxi Driver. Después hay otras películas que me gustaron mucho y que vi un par de veces, pero esas como que, no sé, tipo una vez al año por lo menos o cada 6 meses las miraba. Me acuerdo más niño que películas que hoy día quizás no me gustan tanto, pero que en ese momento me volaban la cabeza. No sé, estaba Magnolia, me gustaba mucho. Claro. Irreversible también me gustaba mucho y hoy día no. ¿Por qué cambió ahí? Creo que cambió como una visión quizás como más positiva del mundo y como me parece es como de las películas más tremendistas y que no tienen como una mirada luminosa acerca del futuro de las cosas, sino que es como que todo va en decadencia siempre y de hecho parte en el final y es como que es como una tragedia en sí misma porque todos los caminos van a llegar ahí. Y cuando la vi a los 16 años, 17 años, me volví loco con la película y con el tiempo como que la iba a empezar a mirar más con distancia, pero me pasa eso con otras películas como Requiem por un sueño, no sé, como películas que creo que son más efectistas de un momento quizás y que quizás después con el tiempo uno las empieza a mirar y no envejecen tan bien. Eso te iba a decir, uno como que se queda con la estructura, ¿eh? Eso es lo que atrae sobre todo de la narrativa. Con la estructura, claro. Pero y como también, pero me parecen películas que igual finalmente por lo menos fueron necesarias para mi proceso como, o sea, Irreversible, por ejemplo. Que tiene una película que no la pongo en ningún listado de lo que más me gusta, pero igual es una película que yo creo que marcó un poco un momento de mi vida como eso de está todo, como la decadencia de Occidente, como, que es como una mirada muy adolescente, pero que es honesta, no es una mirada deshonesta en ese minuto, no es como posera, pero bueno, no sé. Oye, tú nombraste a Jarmusch y Cassavet, ¿están dentro de tus favoritos? ¿Directores favoritos? Sí, absolutamente. Son como
como que siempre uno cuando, o sea, al estudiar cine y que uno siempre se va por una cosa, también creo que una cosa como no a priori buena, pero que sucede como en una época de escuela, que es como que uno no seguía por el cine de Hollywood, sino que empieza como a revisitar esa época de los 60 donde se rompió todo y está la nueva ola francesa, y por otro lado está el cine independiente norteamericano. Y yo siempre como que el cine independiente norteamericano me llamaba un poquito más la atención. Y en ese sentido, como que Cassavetes fue como el que, digamos, amaba la nueva ola, me rompía la cabeza también un poco como todo este cambio de paradigma de hacer cine, y de repente apareció las películas de Cassavetes, no sé, me la empezaron a mostrar en la escuela, y fue como, wow, no, acá, como esto se parece más a mi cotidiano, no sé, como que veía, o sea, mi cotidiano no sé si se parece, pero digo como que me vinculaba más con eso, con esos problemas, con esas situaciones, con esas películas. Y bueno, y de Cassavetes a Jarmusch para mí hay un paso. Sí, están súper ligados. Están ligados, uno es más de puesta en escena, como Jarmusch es más una puesta en escena fija, de trípode, un poco más absurda, y Cassavetes no, pues Cassavetes va al realismo, la cámara en mano y el foco, ahí buscan como la película haciéndose mientras se hace. Jarmusch un poquito más pensado, pero espiritualmente están muy ligados, y no sé si... Y después apareció que después lo dejé de ver, pero apareció por ahí como... Esto antes de filmarte Creí la más linda, vi Mutual Appreciation, que es una película Mumblecore de Andy Bujalski, y que para mí, me acuerdo que yo decía que era, porque lo usé como referencia para Te Creí la más linda, como de tono de la película, que para mí él como que hacía una síntesis un poco sin igualar a sus maestros, o a los que yo considero que eran sus maestros, pero hacía una síntesis entre Jarmusch y Cassavetes. Como decía, que era como la puesta en escena un poco más casavetiana, pero con la voluntad de los personajes más jarmuchiana. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué hay de esos cineastas o de ese cine en tu cine, en tus películas? Mira, yo siempre he pensado que, o sea, los diálogos son como algo que la ciudad, yo creo que es como fundamental, como en las películas de estos cineastas, como el hecho de la ciudad, de los problemas cotidianos, que también los problemas de las películas, no sé, de Cassavetes son mucho más grandes, pero quizá uno podría pensar que Husbands y Soy mucho mejor que vos están un poco vinculadas. O sea, en realidad nunca lo pensé, pero alguna vez lo leí y puede ser. Y yo creo que hay una cosa como, no sé por qué siento que los personajes ya como que no tienen grandes voluntades, como que no van a solucionar, como que les da paja, ¿sí? Y que un poco como que me parece eso como un signo de realismo, me parece que... Pero son como combinaciones, pero yo creo que en la ciudad, el diálogo... A mí no me gusta como esto de decir, instalo esta operación de este cineasta que me gusta en una película mía, sino que espero que lo que me incidieron al ver cine y en mi arte aparezca en mi gesto, digamos, como en mi gesto de hacer cine, no que a priori yo sea consciente de qué es lo que estoy instalando, que su influencia aparezca cuando yo hago. Bueno, yo siempre decía que me gustaba más Cassavetes porque se preocupaba del ser humano, y el ser humano es como inabordable, y como que sus películas, aunque las de Godard tampoco iban a envejecer, nunca iban a envejecer, y que uno puede instalar esa historia en cualquier momento de la historia del cine y iban a seguir siendo actuales, porque era el ser humano, era el sentimiento humano, y no la operación formal renovando algo en un momento determinado de la historia del cine. Me gustaría aprender a hacer películas de un modo más sencillo, como escribir o sea, yo tengo material de archivo familiar, por ejemplo, y yo digo, uy, ¿por qué no sé hacerlo? ¿Por qué no sé cómo abordarlo? Me encantaría aprender a abordarlo. No sé, tenía ese material familiar y no sabía cómo abordarlo, y me sentía como mal artista en el fondo, por no poder trabajar con los elementos que tengo, y estar como ya destinado a esta linealidad de la producción que es un tipo de cine, pero no todo.
Oye, pero respecto a lo que tú estás diciendo, sí, yo creo que el hacer una película de cosas sencillas, o de las cosas que uno tiene a mano, o de los retratos más mínimos, y uno tiende como a estructurar o hacer otra cosa, decir voy a, no sé, jugar con la ficción, siendo que tengo una historia acá al lado. Lo de abordar la historia y escribir el guión es como más el cambiar el modelo, es como de decir, que es el modelo con el que me enseñaron a hacer cine además, como que por alguna razón, no sé si lo perdí o si, pero es como, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en las manos? No sé, una taza, un vaso y una cafetera. Bueno, ¿cómo puedo hacer una película con esos tres elementos? En vez de decir, ¿qué quiero contar? Y a mí en la escuela igual me enseñaron algo que era bien interesante, que era que uno tenía que saber qué elementos tenía, ¿ya? O sea, esto que te digo de, bueno, ¿con qué cuento? Y es como, ¿qué presupuesto tengo? No tengo luces, bueno, exterior día. ¿Te crees la más linda? Se resolvió así un poco. Mira. Es como, ¿qué elementos tengo? O sea, no voy a ser un policial de $2 millones Claro. con $3.000. ¿Qué elementos tengo? ¿Cuánto sabe? También era como, ¿qué sé? ¿Qué cosa sé? ¿De qué cosa puedo hablar? Que pueda hablar como yo mejor que cualquier otra persona del mundo, no por... que es como la particularidad de la obra. Es como, bueno, si me pongo a competir con... no sé, horror moderno con Haneke, obviamente voy a quedar 10 peldaños abajo. Si filmo escena de persecución a lo Rápido y Furioso, voy a quedar 10 peldaños abajo. ¿Cómo hacerlo particular? Entonces, ¿qué elementos? ¿Qué sé? Y también, ¿cómo sé? Es como al mismo tiempo de lo intelectual, como también lo técnico. Como qué capacidades técnicas tiene mi equipo para llegar a ser. Entonces, como nunca pretender ser más de lo que uno tiene y de lo que uno es. Estoy en una etapa que todavía no la empiezo, pero en la que me gustaría, no sé, como lo mismo, ahora me cambié de casa y es como, quiero ocupar esta casa para. Claro. Está ahí como que los lugares, como un documentalista, yo creo que es como, no sé si es hacer documental de primeras, pero sí es como a partir del ojo de un documentalista que a veces dice, qué interesante personaje, voy a hacer un documental, qué interesante historia, como más que uno en el escritorio diciendo, bueno, ¿qué voy a...? Sí, claro. Claro, como algo así. Sí. Y también esforzarse también a escribir algo, es como y de pronto la idea no llega y chuta, ¿de qué voy a hablar? Sí. Yo la verdad es que mis 3 películas, salvo Te creéis la más linda, pero que no fue muy difícil como sacarla como la idea, no sé por qué, como que salió nomás. Fue difícil hacer la película, obviamente. Pero después las otras como son spin-off, un poco, como que no han, como que siempre he tenido esa mirada de como no muy platónica existe esa idea perfecta que tengo que bajar a la realidad, sino que igual por eso te digo que es como, no es que me cueste como encontrar la historia, sino que es como quizá lo tenía hecho como dentro de mi obra, o no sé, ahora estoy haciendo algunas películas que vienen de un libro, de una idea original de otra persona, y que yo considero, los guiones son míos y los considero totalmente autorales míos, pero antes de eso como que, o sea, eso igual son como obras que han llegado más o menos armadas, o sea, la historia está, Claro. y después mi obra es como que logro sacar desde mi propia obra quizá. Bueno, pero ahora quiero empezar a lograr esa facilidad como con el mundo exterior, ¿cachai? Como que eso es lo que eso es algo que me está fascinando y que no tiene tanto que ver con con el cine que he hecho ahora, pero me encantaría empezar a probar un poco Hay una búsqueda ahí, está bueno eso. Hay una búsqueda, Sí. sí, hay una búsqueda. Oye, Che, leí en otra entrevista, leí que en la escuela te decían, todos tus personajes hablaban igual. Y Sí. si hay algo particular en tus películas, son los diálogos precisamente, que son orgánicos, son directos, son naturales. Me gustan, y algo que he conversado con otros directores, el tema de los diálogos, porque es súper complejo también hacerlo. Hacer que los personajes no hablen como doblaje mexicano.
que hasta los garabatos suenan modulados y tan bien estructurados, ¿cierto? ¿Cómo tú vas trabajando los diálogos, precisamente? Bueno, los diálogos primero o sea, me di cuenta que esa crítica de que todos hablaran igual, la dejé de lado porque eso es en el papel, ¿ya? Pero el papel, el guión es algo que está muy lejos de ser una película, o sea, es una etapa. Entonces, después del papel, yo lo que hago desde el comienzo, desde Creí la más linda, y que creo que fue como un método que hice porque antes me vi como en cortos enfrentado a dirigir actores en set y no saber qué decir, como pensando que uno tenía que tener la solución perfecta, precisa y no saber qué decir y como morirme de vergüenza así como en el set. Entonces como que dije, bueno, voy a trabajar con amigos y voy a hacer lecturas como previa para toda esa vergüenza, poder conversarla como en confianza y en el set no tener que dirigir tanto quizás. O poder pues, al menos haber tenido una conversación previa. Y bueno, y lo que pasó ahí fue, empecé esto de que hacíamos lectura y reescribíamos los diálogos. Pero los reescribíamos, o sea, los diálogos son míos y de los actores que los interpretan. Y algunos diálogos que son interpretados por un actor, que eso se le ocurrió a otro actor que estaba en esa lectura. Y entonces ahí yo creo que se va generando y que yo siempre como que lo que trato es que le digo a los actores es que lo digan como ellos lo dirían, de forma más cómoda, no sé, entonces estoy trabajando con Pato Contreras, me dice, uy, en mi época alguien de mi edad no diría esto lo hizo un adolescente. Bueno, ¿cómo le diría uy, esta frase era muy buena, no sé, y la reescribimos, ¿cachai? Hace que los actores como que lo hagan propio en esa etapa y después la verdad es que de improvisar, un poquito de improvisación, Te creí la más linda, un poquito, y después nunca más, o sea, el resto es todo está escrito. Y en el set yo me he dado cuenta que me fijo más en la musicalidad que en la intención. O sea, como que ya siento que llegamos ya todo hablado y me suena mal a veces. Como que no sé por qué, pero me suena mal algo. Me suena mal y lo hago repetir y a veces algo que los actores odian es que uno le haga el cantito que quiere que hagan. Bueno, intento no hacerlo, pero llegado el momento quizás a veces lo hago. Pero es como una cosa musical y que yo creo que en montaje me sirve mucho también para... Y como que yo creo que eso quizás hace que se vea natural porque es como que... Hay una además de que me fijo... Sí, y yo tenía mucho miedo en Dry Martina, que trabajé con actrices y actores profesionales, de que se acabara esa fluidez del habla, de que modularan de más, de que y digamos como eso, y que también que la cámara fuera más pulcra, todo eso me da pavor, como de perder la esencia de mi cine, digamos. Y la verdad es que terminé dándome cuenta que la esencia de mi cine en verdad está en la construcción de personajes, en los diálogos, en el guión y quizá en la frescura de la puesta en escena, pero que no tiene que ver con que la cámara sea en mano y que esté filmada esta escona y que los personajes no sepan modular, pero hasta Dry Martínez yo temía de que la esencia de mi cine fuera más formal que, ¿cachai? Como de la formalidad de lo sucio y lo punky. Y me di cuenta que no, que esas eran características de mis dos primeras películas que me encantan, pero que podía seguir teniendo la esencia de mi cine sin eso. Pero disculpa, uno como que se acostumbra a las formas, ¿eh? Porque de pronto uno ve películas y dice, esta película no parece de este director. Claro, porque nos quedamos con la forma, no se parece quizás en la foto, en la manera de mover la cámara, pero la esencia está ahí en el texto. Sí, yo creo que un buen lector de películas sabe reconocer en general quién es el director. Es como yo creo que sí, yo siento, no lo sé, pero siento que si alguien ve, no sé, Dry Martina, puede reconocer que estoy yo detrás, aunque la cámara no sea ese, no sé qué. Creo, no lo sé, por el tipo de humor, porque igual hay algo de los diálogos, ¿cachai? Como, por más de que haya subido el valor de producción, digamos,
creo que se nota. Y quizás estoy equivocado, o sea, estoy hablando. Pero a mí sí me pasa, o sea, en general con directores chilenos, que no sé, puedo ver, no sé, voy a poner un ejemplo aquí, Vida de Familia, que no es lo más parecida a la puesta en escena de las películas ni de Alicia ni de Cristian Jiménez, y sí me doy cuenta que están ellos detrás de esa película, aunque haya cámara en mano, aunque caché que ya no está puesta en escena. Tampoco es que son tan diferentes a su cine, pero me puedo dar cuenta, pero de inmediato yo creo que ellos, y creo que bueno, que la gracia o sea, y la gracia ahí está en las directoras y los directores, más que en el que visiona, pero creo que alguien que ve bien cine se da cuenta o intuye de quién puede ser una película antes de... Es cierto. Sí. Antes de saberlo. Respecto a la escuela, antes nombramos un poco lo del diálogo, ¿cierto? El trabajo de diálogo. ¿Qué observación le harías tú a las escuelas de cine, por ejemplo, acá en Chile? Cuando hablo con otros directores me dicen, mira, quizás falta que hablen o que se trabaje un poco más los géneros, quizás preparar un poco más a los chiquillos, a los alumnos en diferentes géneros. Yo sé que el presupuesto se escapa para hacer ciencia ficción, ¿cierto? Pero quizás también empezar a trabajar un poco los diferentes tipos de género. ¿Coincides tú con eso? Creo que como que todo va de la mano. Creo que también, si es que le damos al género, creo que los fondos debieran apoyar un ítem particular de género. Creo que, porque si no vaya a ir a los cabros que hagan películas de género y quizás después, si van a competir entre las mismas películas que están haciendo, no sé si van a tener como... Igual obviamente que uno no enseña cine para que los chicos ganen fondos, o sea, no estoy claro diciendo eso, pero creo que, mira, la verdad yo he sido profe guía de proyectos, no he sido profesor de escuela. Me parece que he visto muchas películas de escuela, largometrajes, que ya cuando en mi época lo único que hacíamos largo era la escuela de cine. Y ahora ya muchos están saliendo tesis con largometraje y la verdad es que es buena me parece que salen directores, se da un punto de vista, todo me parece. Yo algo que sentí es que a mí no me enseñaron mucho de guión, ¿ya? Como de estructura de guión. Quizás sí de diálogo, intuitivo, pero así estructura. Y creo que algo que incluso se podría impartir una carrera así como... Sí, de guión. Por más de que después se rompan y que no todas las películas necesitan un guión clásico. Creo que eso por un lado. Creo que por otra parte, y después, es que después están las líneas editoriales de las escuelas, ¿cachai? Claro. Y me parece que ahí es súper bueno respetarla y que a veces se notan cuando uno ve a alguien que egresó de una escuela o de otra, a veces se nota un poco de qué escuela podría haber egresado, porque lo que quizá me voy a ir por otro lado, pero emulando un poco lo que hacía la escuela de cine, que es que en tercer año se dividían por especialidad. Entonces no salían directores y productores solamente, salían directores de arte, salían sonidistas, salían editoras, ¿cachai? Salían como editoras y editores, salían. Entonces hoy día a veces lo que pasa quizás es que hay escuelas donde quizás hay gente que ha trabajado en algún corto, algún largo, haciendo, no sé, arte, pero que en realidad no han cursado como las materias, así como específicamente. Y creo que eso es bueno porque enriquece a la industria, que hayan técnicos capacitados y como instruidos para todas las cosas, porque entonces eso creo que es importante. Después lo otro, que tampoco es algo que me hicieron mucho y que la verdad que me habría gustado más, no sé cuánto te hacen leer en la escuela, pero creo que hay que leer más teoría, y que hay que ver películas como loco. Creo que eso es muy importante. No creo que hay que acá decir que el cine clásico siempre por sobre las series nuevas de Netflix, pero sí como también hay que cuidar como esa pata de que hoy día el contenido se está yendo por más bien que le haya hecho
como quizá a la calidad del contenido que uno está viendo más habitualmente, o que la gente como en general está viendo más habitualmente, como yo creo que la calidad del contenido suyo, pero quizás para alguien que está metido en una carrera de cine y se dedica solo a ver series en plataforma, si bien pueden haber series muy buenas, el gran problema de estas plataformas es que las formas de narrar como son más convencionales, entonces que también es bueno que se vean como otras cosas, pero no sé, la verdad es que como no estoy metido adentro de una escuela, Claro. no Pero sé la cantidad de horas que le dedican a la lectura y a ver películas Pero hay una buena observación ahí, ¿eh? Porque yo he escuchado también a gente que estudia cine o audiovisual, que de pronto no ve televisión o no ve muchas películas o incluso no lee. Entonces dice, ¿por qué lado nos vamos? Que si no estás viendo, no estás leyendo, no recurre a lo que debería hacer, ¿de dónde entonces? ¿De dónde sacamos cierto, referencia, gusto? O sea, tú no creáis que yo era... O sea, acá no quiero venir a decir que yo me leía todos los libros de cine y que me leía todas las películas. Claro. Pero es algo que digo, qué idiota. Como... O sea, porque quizá ahora uno no tiene el tiempo que tuvo cuando yo estudiaba en la escuela. Yo tenía el tiempo para ver 3 películas por día quizá, o leer más libros, bueno. Y entonces como fomentar eso, y sobre todo creo, igual... Tampoco creo que no haya visto ninguna, pero me hubiera gustado ver más, ¿cachai? Como que a veces estoy medio atrasado. La típica de que se muere un director así famosísimo y uno dice, tengo que ponerme al día. Es verdad. Vi la que me pasaron en la escuela cuando hablamos de ese director. Me acuerdo que me fui a dar una charla a la escuela, era un curso particular, nada contra ellos ni que la escuela nada, pero me acuerdo que me preguntaban mucho, ¿y se puede vivir de esto y se gana plata? Y la verdad es que no es fácil que tipo ganar plata de esto, onda se puede, pero no es fácil. Pero entonces como con esa mirada también uno empieza a ver, bueno, quizás todos quieran hacer series para Netflix y no sé qué. Es tan amplio el audiovisual y el cine y todo que tú puedes armar una gran carrera donde hayan especialidades para distintas... para sonido, para dirección de arte, para producción, para postproducción y edición, para dirección, para guión, quizá entre medio una para guión de serie, no sé, como que siento que es tan amplio, como la cosa no es querer condensar todo, no, el cine intelectual es el único cine que hay, sino que es como abrir a que la gente, como que los estudiantes y las estudiantes como que puedan elegir su rumbo, como casi que se puede hacer un bachillerato audiovisual para que después haya un rumbo y que elija cada uno. Oye, Che, bueno, para tu primera película, Te creís la más linda, pero eres la más puta, tú eras un veinteañero. ¿Qué edad tenías ahí? ¿21, 22? Yo la escribí a los 21, la grabé, me acuerdo que empecé a grabar un día después de que cumplí 22. Chico. Sí, después se demoró en editar y no sé si en sala la estrené cuando tenía 24, creo, o 23 en festivales, 24, pero por ahí era así, un cabrón chico, no sabía nada. Y en ese momento, ¿de qué querías hablar cuando a los veintitantos, chico todavía? Es que lo que pasa es que es una película que fue un proyecto muy resistido en la escuela, en verdad. No había mucha fe. Ah, mira. Me acuerdo que me decían a veces que por qué American Pie parecía como American Pie chilena, y yo como que, pero no estaba filmada, pues entonces como que contaba, yo posiblemente era un pésimo picheador, y lo debo seguir siendo. Es que costó mucho que saliera, y de hecho yo sentí, esto tercer año, nosotros filmábamos en cuarto y en tercer año yo tenía apoyo como solo de mi profe guía, que era la Fran Schweizer, y después en cuarto año como que, pero tipo yo decía, casi que estaba por botar el guión a la basura y lo tenía medio listo. Apareció Rodrigo Cuevas, que en ese momento era el guionista de los 80,
y asesorar como todos los guiones. Y lo leyó y nada, y me dijo, che, tus primeras 20 páginas son un desastre, yo creo que estos weones leyeron hasta ahí y dijeron, no sigo leyendo. Pero me hice la pega y lo leí completo y este guión es bueno, acá hay algo que contar y la bueno. Y ahí salió la película, pero yo como que hacía la película un poco queriendo demostrar que podías, como que no era tan malo quizás, como el proyecto que tenía. Nunca pensé que la película se iba a estrenar ni que la película iba a ir a un festival. O sea, recuerdo el día que la película quedó en Work in Progress de Valdivia, que fue el primer festival al que fue la película, y yo, que no soy muy cholulo a andar festejando nada ni a contarle a mi mamá nada, como que agarré el teléfono y llamé a mi mamá, así no lo podía creer que había quedado en Work in Progress de Valdivia, y que es muy importante igual, pero como que con eso para mí ya estaba todo, y a partir de ahí la película empezó como a subir. ¿Y de qué quería hablar? ¿Qué quería contar? Quería un poco como... Era como el universo que narra la película, un universo muy parecido al que yo vivía con amigos, digamos, y que es como volviendo a Deo para la casa, como personajes que digamos tienen lo esencial resuelto, comida, educación, pero que andan sin un peso por la vida porque al mismo tiempo no trabajan ni tienen como grandes mesadas ni nada, y como que y quería contar ese universo, pero más que nada basándome en la premisa de hablen de lo que saben, y también como eso, como querer jugar con diálogo, hacer escenas un poco absurdas. Y bueno, y también hay como también una lectura posterior, también una película de un macho resentido, no es un macho ni siquiera porque es un niño, un joven, pero resentido. Y también creo que es una película que se puede leer desde ahí, como desde la crisis de la masculinidad también. Eso igual de eso era más consciente. Como, no sé si lo veía como la crisis de la masculinidad, pero sí era como de hombres losers, jóvenes losers, como por más cool que se crean, o que parezcan, o que no sé qué. Las películas me parecen como más optimistas, aunque mínimamente, para mí los personajes terminan como medio pasito más adelante de lo que empezaron. Tuvieron que como hundirse para salir un poquito a flote, pero un pasito. Y por otro lado, esta Soy mucho mejor que vos, que me parece una película más oscura, donde no me la pude con el personaje que a veces los personajes te ganan, y bueno, el personaje no podía redimir a ese personaje, tenía que terminar en el hoyo. Entonces esa película es más oscura, ¿viste? Que es como que simbólicamente ese personaje termina, como que no hay esperanza para él. Para los otros dos sí. Y como intuiciones sobre la vida, así como, y quería hacer una película, pero no para estrenarla, sino que como para demostrarme a mí mismo que podía ser cineasta. Si esa película no salía bien, no sé qué sería de mí hoy. Claro, es un desafío personal casi. Mire, yo hace poco como que escribí un texto para un libro que se llamaba Mi cine de los otros, que era todo lo que había incidido otras personas en mis películas, pero directamente, o sea, como en el fondo no es mi cine, mis películas son de todos todes, hombres, mujeres, como los que participamos y los que tomamos decisiones. Y Martín, yo no sé si mi película sería mi película, o sea, si Te creí la más linda, sería Te creí la más linda, sin Martín Castillo. Es demasiado lo que le aportó y lo que me aportó a mí como cineasta también. Él estudió cine, pero no por eso, sino que por el desparpajo, pero además hay más cosas. Felipe Bello, el director de foto, y yo vuelvo a hallar muchas casas. Yo quería filmar el trípode de la película. Con esos diálogos en trípode, y hicimos unos teasers, y me acuerdo que Felipe Bello me dijo, che, estos diálogos no te van a aguantar. Tipo algunos planos así como sin plano contra plano. Me decía, a cada plano contra plano, y opción de cortar, como y de elegir la mejor actuación, o esto bueno,
y decisión de otro también, no mía. Y bueno, dije, o sea, quizás después yo di el visto bueno, pero me convencieron. Y no sé por qué voy a esto bueno, pero es como por el aporte de otro. Sí, Martín Castillo lo máximo, y la verdad es que me encanta el papel que hizo, se lo adueñó tanto. Sí. Se lo adueñó tanto que después cuando lo llamaron, porque después empezó a ser actor y casi que lo llamaban para hacer el mismo papel siempre. Sí, suele ocurrir eso. Oye, Chile es un país bien particular, ¿no? Aquí ocurren cosas todos los días, ¿cierto? A diario. Y sobre todo hoy, con la contingencia. Me imagino que desde Argentina también lo ves así. Si tú tuvieras que hacer una película o una obra audiovisual, ejemplo, una obra audiovisual sobre Chile, ¿en qué se convertiría Chile? ¿En una serie, en un documental, en una ficción? ¿Qué haría? Creo que por su historia, Chile debe ser un documental, ¿ya? Como la memoria y todo, pero al mismo tiempo debe ser un híbrido, no sé, un híbrido con algo medio ruisiano, como que creo que tiene que estar esos elementos, o sea, me iría por ese lado, como que Chile para mí tiene como dos aristas muy claras, y que digamos en lo oficial ganó la del borracho errante, el poeta, digamos, lo rizomático, lo que no termina, las frases que uno empieza y te interrumpen y todo cambia, no sé, como... Y por otro lado está el Chile, lo oficial, lo ordenado, el que cumple, Claro. como el Estado chileno y sus números. La estructura. Estructura La chilena. estructura. Entonces la estructura, y para mí como que quizás Chile era como una pelea entre ambas cosas, como espiritualmente. Pero algo que sí me parece que es interesante y que bueno, que tengo un proyecto por ahí que ojalá salga pronto, hablar del orden, o sea, como con humor, pero desde adentro, ¿se entiende? Como no sé, hacer una película sobre, no es que la estoy haciendo, pero digo, poniendo un ejemplo, como sobre la Junta, pero sobre la cotidianidad, sobre la banalidad del mal, demostrar así como la mesa chica de la moneda en pleno estallido, como me imagino con una bandeja así, todos chupando, angustiados, tomando whisky, borrachos, diciendo unas cosas como, no sé, como me parece que como ver la cotidianidad, la banalidad del mal que se llama, pero como desde un lugar más humorístico puede ser algo interesante. Pero no lo sé, en verdad. No, es que es una pregunta muy difícil de responder. Sí, resultaría algo bonito eso, ¿eh? Entretenido sobre todo, de esa junta. Me parece que ahí hay un lugar hoy día que como que está, que es más complejo hacer humor por razones que quizás está bueno, que uno como que se cuestiona más como... creo que un buen lugar para hacer humor y reflexionar. Voy a meterse a la interna del enemigo. Sí, sobre todo. Oye, Che, respecto a Soy mucho mejor que vos, hay una continuidad espiritual y también formal de tu primera película, pues, de Eres la más linda. ¿La idea surgió inmediatamente después de la película? ¿O cómo lo fueron trabajando eso? ¿Cómo lo fuiste trabajando? Había un Lastarria 90, que es como una cuestión que se abrió. Había que postular. Yo andaba con los humos en la cabeza, decía postulo, gano, y se terminaban las postulaciones tipo domingo en la noche, y era sábado y no había hecho nada. Dije el domingo hago todo, no sé, y ni sabía qué iba a hacer. Entonces el domingo me pongo a leer las bases y dice que hay que hacer un teaser. Entonces yo siempre, entre Creer la Melinda, había dicho algo que me gustaba, que los secundarios siempre tuvieran una historia, como su historia particular, y que no estén ahí a merced del protagonista, sino que como que peleen por su espacio, como que tengan su propia historia, que uno los pudiera seguir, si es que la película quisiera seguirlos, pudiera seguir. Entonces agarré Te creí la más linda y dije, ¿cuál es mi mejor secundario? Y dije este. Y el teaser fue la escena que ella estaba a filmar. Y como que eso, como que prendió, como que así en mi micro mundo, y no sé, y amigos de Bram, como gente del cine. Y bueno, y salió en Lastarria 90, porque al final
hubo algunos problemas y hubo que no se firmó contrato, pero entonces salió y así nació la película. Y después, y las primeras versiones de guión, tipo, yo creo que quedaron muy pocas páginas en el resultado final, pero fue así como así de fortuito y así de... Pero nuevamente yo sí sabía que podía hablar de la crisis de la masculinidad de nuevo, que ahora de un personaje más grande, tenía mucho miedo de... Me acuerdo que cuando hice Rey Martínez decía, ¿y te sentías preparado para hablar sobre una mujer? Y yo en verdad decía, me sentía menos preparado para hablar de alguien mayor, soy mucho más que yo. Entonces me empecé a dar cuenta que igual tenía amigos que tenían la edad del personaje. Y eso me ayudó mucho para impunemente como escribir un adolescente. Y después apareció Seba Abraham, que es guionista, y que también, o sea, no se iba a prestar a hacer una película donde el guión no le gustara y la cuestión. Entonces se metió bastante en el guión. Fue como un asesor creativo, yo le llamo, no fue como... Se vestió, no a escribir diálogos ni nada, pero sí en estructura. Como que y puso en la película cosas bien importantes, como la pyme, no sé, como que tipo estructuremos esto, qué es lo que está en juego, es como ya seguir a la mujer o qué, o carretear, no, o la empresa, ¿cachai? Como que empezó como a poner esas cosas en juego y estuvo bien bueno eso. Y también como que y la película empezó a agarrar como peso ahí, me parece. El cine Dime. es colaborativo también, pues, así que es un trabajo colaborativo, pero cuando tú estás en el set, cuando vas a filmar, pero también cuando tú estás estructurando tu película, estás haciendo el guión, es un trabajo también bien personal. Es muy personal, pero es muy claro, colaborativo y uno tiene que saber qué escuchar, qué no escuchar, cuándo entregar, cuándo no entregar, con quién trabajar. Creo que todas esas decisiones son fundamentales y a veces son intuitivas y la gente entrega cosas como no a la película, a la obra, fundamentales. Y también las películas a veces uno toma decisiones, perdón que me vaya por las ramas, no, pero a veces uno toma decisiones, no sé, en Te queréis la Malinda no hay padres, por ejemplo, en la película, porque no quería filmar con gente adulta, ¿cachai? Salvo una escenita ahí de Grimanesa, como que el resto es más bien joven. Pero por eso. Y yo leí críticas que decían, pobres cabros, ¿dónde están sus padres? Que la ausencia. Y en verdad para mí el personaje protagónico de Javier tenía padres aprensivos, que era tipo, se van a la playa, por fin, y como que estaba fuera de la casa porque adentro como que era muy controlado y él no quería... Pero eso no quedó en la película, que en la película quedó que no hay padres, y eso es lo que finalmente es la película, no lo que yo quise contar, sino lo que finalmente quedó en la película. Bueno, pero eso. Y Seba Abraham puso mucho eso, y de nuevo como que... Y yo creo que Seba Abraham, o sea, el personaje, no Seba Abraham, el personaje del NASA, creo que quizás tiene una pizca de esto que hablábamos de meternos en la cabeza de... O sea, yo siempre quise hacer a un par, ¿ya? Como, ¿en qué sentido un par? Decía, no quiero hacer un monstruo, porque si hago un monstruo, nadie va a reflexionar sobre nada, porque es como, no sé, es lo que se decía de... Se mata a Frankenstein y se acaba el miedo, ¿no? Y se acaba... Entonces siempre decía que quiero hacer un personaje que sí pueda ser entrañable, que un espectador sí puede decir, uy, mi tío, uy, mi hermano, uy, mi padre, uy, yo quizás, porque ahí se genera la reflexión, pues, de uy, ¿por qué me río de esto? Como, ahí se genera como la incomodidad del humor que plantea la película, porque es una película bien complicada de ver, como bien actual, porque te muestra como lo que en alguna parte de su ser, en alguna medida, como el hombre latinoamericano, por decirlo como en términos actuales, como el no deconstruido, para nada, ¿viste? claro, sí, totalmente. Y es, pero en todos los sentidos, o sea, desde el NASA es clasista a morir, es machista, o sea, qué más machista que el NASA, pero también no es como un machismo así como quédate en la casa y lava los platos, ¿cachai? Es como el machismo de no soportar que la mujer lo supere, como es más
no es tan retrógrado, es un machismo más actual, es un machismo que debe existir en muchas casas, ¿cachai? Como, bueno, no sé, y después es culposo, es como medio, no sé, como que quería como generar esa sensación de que la gente vea un personaje que pudiera conocer. Y bueno, y después, y ese personaje yo no es que lo quería redimir, pero en algún momento pensé en la segunda oportunidad. Y no. Y la verdad es que uno se da cuenta que no, que había que los personajes al final como que son más fuertes que uno. Un asesor de guión que en paz descanse, Nico Wellman, me decía, si tu personaje está buscando sexo toda la noche, esa es tu premisa, me decía, no puede ser de que en la primera escena rechace sexo, ¿cachai? Y el NASA en la primera escena rechaza una oportunidad y me decía, eso va contra todas las leyes de guión, y decía, y lo peor es que después cuando lo encuentra se arranca de nuevo. Entonces es como un personaje que realmente le tiene miedo a todo, po. No se puede hacer cargo de nada. Oye, Che, ya con 3 películas a cuesta, ¿hacia dónde apunta tu cine? ¿Hacia dónde quieres seguir? ¿De qué quieres seguir hablando? Tengo 2, 3, tengo hartas cosas en mis caminos. Ya. Hay una película que ya ganó fondo que se llama Chuquicamata 90, Ujú. que producida por Zumbástico y por Picardía, que sucede, no es una idea original mía, la idea original es de Christian Lowitt, que es alguien de Zumbástico que vivió en Chuquicamata su adolescencia y que siempre cuenta que Chuquicamata era como un pueblo gringo, así como los de Dazed and Confused, American Graffiti, donde se jugaba el béisbol, habían carreras de auto, que era un pueblo muy chico y muy marcado por las diferencias sociales entre la gente del colegio y la gente del liceo. Y que la noche de la Teletón era como una noche en la que todos salían y había una fiesta en común y era como que era un lugar, era como un momento de encuentro entre estos universos adolescentes. Y la película entonces cuenta como parte con un partido de béisbol que se hace por la Teletón entre el colegio y el liceo, y como que hay como una pseudo pelea entre las dos, entre el matón del liceo y la estrellita del colegio. Y después se dedica como a narrar una historia coral de 4 personajes que salen en esta noche de la Teletón y pasean por todo entre 14 y 18 años, 19 años. Entonces como un poco una película como de estas películas de pueblo americanas, como American Graffiti, como Dazed and Confused, pero en Chuquicamata en 1990. Después tengo otro proyecto que me gusta mucho, el que te estaba comentando antes, que está basado en la novela de Juan Cristóbal Guarelo, que se llama Gente Mala, que se mete, digamos, es como que se inspira en el caso Anfru, pero no es el drama familiar ni tampoco el secuestro del pobre niño, sino que se mete como, o sea, se parte de la teoría de que ese caso que aún no se resuelve, o sea, nunca se supo qué pasó, de la teoría de que fue un secuestro fallido, que es la teoría que más, sí, digamos, más base tiene, que fue un secuestro fallido entre militares y militares, entre la DIN y la CNI, digamos, como una operación entre ellos, y que a la hora que querían devolver al niño, como que ya estaba en la prensa y no se supo qué hacer, porque era como toda una operación militar sin que los altos mandos estuvieran de acuerdo, o sea, como una cosa entre pocos, y se mete como en la vida cotidiana de un coronel o un general de la CNI, y los secuestradores y el capitán de carabineros, digamos, como en las vidas cotidianas de ellos, que también te habla de todos los rangos sociales y todo. Y tengo otros proyectos como en etapa de desarrollo, otro en etapa de guión. Después tengo una película que es para Argentina, Uruguay, que escribí la última versión de guión y se supone que la voy a dirigir, pero en verdad tampoco puedo hablar tanto de eso porque no está cerrado ningún contrato. Pero esas 2 películas son como las que más tengo en mente ahora. Las 2 son de época.
ninguna es una idea original mía. Las dos me sumé como a pura intuición y la verdad es que estoy muy, muy contento de haberlo hecho. Ya, pero va a estar bien ocupado entonces, al parecer, con harto proyecto. Así que... Pero queda invitado para que conversemos de los proyectos a futuro. Sí, Bueno, probablemente invitado, no hay ningún problema. Y seguimos conversando de las películas. bueno. Oye, Che, tú que hablamos delante que tú llevas ya 10 años en Argentina, pues, estás en Buenos Aires ahora. ¿Tú ves alguna relación entre el cine chileno y argentino? Bueno, el cine latinoamericano tiene alguna conexión, obviamente, pero específicamente entre cine chileno y argentino, ahora que estás viviendo allá, ¿ves alguna conexión entre estos dos? O sea, sí veo conexión. Obviamente el cine chileno se pegó un repunte muy, muy grande en los últimos años, justo en estos 10, quizás estos últimos 15. Nominaciones al Oscar, premios Oscar, Globos de Oro, etc. Pero tiene que ver quizás con lo primero que te comentaba de volver a... que es que lo que siento más como una diferencia en realidad es que veo que el cine chileno, sobre todo en la ficción, no tanto en el documental, como que los directores, hombres y mujeres, se parte siempre como con una película pequeña quizá, y después la siguiente película un poco más grande, y después la siguiente un poco más grande, y me incluyo en este saco, y es como si todos los caminos llevaran a intentar el Oscar, no sé, como se vuelve como cada vez más convencional. Si uno ve de Te creí la más linda a Dray Martina, si uno ve de La Sagrada Familia a Una mujer fantástica, si uno ve por más que sean películas que están todas bien, pero es como si uno ve de Sábado a La memoria del agua, si uno ve, no sé, como que siento que se parte con películas más chicas y como que el modelo de producción va creciendo. Y siento que acá en Argentina como que existe a veces como algunos directores que se quedan en el modelo más de... que no está mal ese modelo, es un modelo, pero veo muy pocos casos en la ficción chilena que se queden en el modelo más de prueba de ensayo, ¿cachai? Como que es como acá en Argentina siento que existen más los directores que hacen películas como una tras otra, a veces sin fondos, con la misma plata, el mismo modelo de producción, y hacen estas películas más pequeñas y hacen 10 películas pequeñas en 15 años y como que y siento que el documental, por cómo se hace, me parece, por su modo de producción en Chile, me parece que, no sé, Nacho Agüero me parece que siempre está trabajando como repitiendo en el buen sentido la película en otro lugar, o sea, pero es como su punto de vista mirando acá, su punto de vista mirando acá, como que no cambia tanto el modelo de producción. Y algo que me parece bueno a mí, porque, o sea, que hayan directores que trabajen así. Entonces, como que a veces pienso que quizás el modo de hacer cine en Chile, que es en los fondos, como que quizás obliga a los directores a cada vez ir haciendo películas más grandes. Quizás es contraproducente lo que estoy diciendo, porque es más difícil ganar un fondo, por lo tanto no debería hacer películas más chicas. Pero no sé, como que ahí siento una diferencia entre cine chileno y argentino. Esa es como una de las lecturas que, digamos, ya he pensado, porque te estoy respondiendo a esto y ya lo he pensado. No sé, y porque después hablo mucho con algunos cineastas chilenos y están todos esperando plata, y es como, y todos como, puta, quiero filmar, y como que, bueno, y por un lado hay una frustración ahí de que ya por Ministerio de Cultura ponte las pilas, ¿cachai? Empieza a financiar más cine, que es verdad, y tiene que ser así, pero vuelvo a insistir, y por eso cuando hago el diagnóstico me incluyo, o sea, no estoy criticando nada de nadie, sino que estoy haciendo como un diagnóstico. Creo que es como un lugar común en general entre los cineastas y las cineastas chilenas. Oye, Che, bueno, me quedaron muchas preguntas por hacerte, muchas cosas de conversar, pero el tiempo se nos va. Así que invitamos al público de Autor Material a revisar tu filmografía, ¿cierto?
Para los que aún no lo han visto, se van a encontrar con una narrativa y personajes frescos dentro del cine nacional y eso me gusta mucho, está súper interesante. Así que Dale. un abrazo grande y muchas gracias. Po. A ti, ¿Qué pasaste? un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Are you ready? Sí. Yes. Oui. ¿Qué querés? Tengo que hablar. Andate, llamo a la policía. Es que somos hermanas. Tu mamá y mi papá tuvieron algo y naciste tú. Y te quería pedir que me acompañaras a Chile para que saliéramos de la duda. Y andate. Estoy pensando en irme a Chile así. ¿La convenciste? Es la hija de Juliana, tu hija abandonada. Está obsesionada contigo. Estoy obsesionada con encontrar a mi hermana. ¡Marty! ¡Soy yo, boluda! Y si el resultado es positivo, ¿voy a sentir que somos hermanas? Me enamoré de César. Yo de chica solo me sentía libre en la cama. Y me la pasaba en la cama, cogiendo. Martina y el complejo de Electra. Mi problema es la concha. La concha de tu padre.